Hola queridos jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su materia de metodología de la investigación 2. Vamos a continuar analizando las categorías del diseño teórico de su investigación, de su probable y futura tesis. Ya vimos lo que es la fundamentación teórica, vimos lo que es el problema científico, también analizamos qué es el objeto de estudio, el objetivo general y el campo de acción. El día de hoy vamos a analizar las posibles dos soluciones que podría haber para solucionar el problema científico. Vamos a concretarnos principalmente en una, que es el de las preguntas científicas, pero también vamos a explicar en cierto modo la otra, que es la hipótesis. Bueno, nos dice el doctor Jorge Balmaceda, y también nos llega a decir algunos otros autores como Rojas Soriano, que la hipótesis es una vía sintética para resolver el problema científico. ¿Por qué es la vía sintética? Porque de manera sintética, en una forma de síntesis de probablemente 3 o 4 renglones, nosotros expresamos una posible respuesta a la pregunta de investigación que se deriva del problema científico. Vamos a suponer una hipótesis, vamos a poner un ejemplo. Si se diseña una estrategia en periodismo para mejorar el manejo de las fuentes de información en un periódico, entonces el manejo de las noticias será eficaz y se evitará la difusión de fake news o de noticias falsas. Si se dan cuenta, y tenemos una hipótesis, yo estoy dando una posible respuesta al problema científico, estoy haciendo una afirmación de una posible solución al problema de manera sintetizada en un enunciado corto, donde se expresa la relación entre causa-efecto o una relación, en su defecto, en dado caso, correlacional entre dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Incluso pueden ser más variables, pero regularmente son dos las que se manejan, una independiente y la otra dependiente. Entonces, que en pocas palabras reflejan la relación causa-efecto entre dos fenómenos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la vía sintética para resolver el problema científico. De manera sintetizada en un enunciado, yo trato de resolver el problema, de darle una posible respuesta y posteriormente ya hago el análisis particular del caso que voy a analizar. Pero existe un debate. Existe un debate incluso en México principalmente, porque en el resto del mundo como que hay mayor claridad. Desgraciadamente en México nos gusta encontrarle 3 pies al gato y muchas veces creamos falsos debates de la nada, sin ningún sentido. Y aquí en México, por ejemplo, muchos investigadores, digo de la UNAM, de la UAM y de otras partes, dicen que forzosamente toda investigación, incluso cualitativa, debe tener hipótesis. ¿Qué nos dice el doctor Jorge Balmaceda y qué nos dice incluso un autor de la antigüedad de antes de Cristo llamado Papus? Pues ellos nos dicen que no necesariamente toda investigación va a irse por la vía sintética, es decir, por la vía de la hipótesis. Puede haber otra opción, la vía analítica o las preguntas científicas. Son las dos vías por las cuales nosotros podemos decantarnos para tratar de resolver el problema científico. Ahora bien, en una investigación cualitativa, ¿qué se recomienda? Digamos que lo que se recomienda es utilizar las preguntas científicas, porque incluso la naturaleza de la investigación así lo quiere, así lo exige. En una investigación cualitativa no nos interesa establecer relaciones causales entre los fenómenos como tal. A lo mejor nos interesa saber las motivaciones, las percepciones, las expectativas, los temores, los prejuicios, las creencias de las personas, pero no necesariamente la relación causa-efecto entre un fenómeno. Es un poco más dialéctica la investigación cualitativa respecto a la cuantitativa, porque nos habla de la complejidad de los fenómenos y que por eso es difícil establecer relación causa-efecto entre ellos, ¿no? Entonces, por su misma concatenación y complejidad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en una investigación cualitativa regularmente? Pues que se usen preguntas científicas, ¿no? Incluso yo tuve un asesor que sí insistía, ¿no?, que yo debía manejar hipótesis en mi investigación de doctorado, aunque era una investigación cualitativa de corte fenomenológico. Entonces, esa es la discusión que se genera aquí en México.
Pero ustedes, como parte del CUD, pueden elegir entre la hipótesis o las preguntas científicas. Ahora bien, ¿por qué a las preguntas científicas se le llama la vía analítica? Porque parte del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como investigadores, vamos a ir analizando el fenómeno. ¿Qué implica el análisis? Ir de lo particular para llegar a lo general. Es decir, a partir de pequeños subproblemas, yo voy a ir analizando el fenómeno, voy a tratar de comprenderlo, de explicarlo de alguna manera, para finalmente llegar a ciertas conclusiones o a ciertas generalizaciones, que bueno, en investigación cualitativa como tal no son generalizaciones, pero sí son reflexiones finales sobre el caso concreto que estamos analizando. Entonces voy analizando, voy descomponiendo en subpartes, subproblemas, el problema científico original, y poco a poco voy resolviendo cada subproblema, y después regreso, ahorita vamos a ver un diagrama, después regreso al final y veo si se cumplieron esas preguntas, si se respondieron, para llegar a resolver o a responder la pregunta principal, y obviamente a cumplir con el objetivo general, a transformar el objeto de estudio y a hacer nuestro diseño o a trabajar con nuestro campo de acción y finalmente resolver el problema científico. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué sucede cuando no se tiene una respuesta previa al problema científico? La pregunta científica. Tenemos que irnos con las preguntas científicas. Cuando tenemos una posible respuesta al problema científico, nos podemos ir por la vía de la hipótesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo la hipótesis de que si se implementa X o Y estrategia, esto va a transformarse y la situación actual va a mejorar y se va a surgir la situación deseable y entonces resuelvo el problema. Ya tengo una respuesta previa altamente probable y que eso me va a permitir formular una hipótesis. Si no es así, lo más recomendable, incluso cuando somos inexpertos en un tema de investigación, lo más recomendable como investigadores novatos es irnos por acá, por las preguntas científicas, porque son las que poco a poco, paso a paso, digamos de la manita, por así decirlo, nos van a ir llevando a la respuesta final y a la solución del problema, ¿sí? Esto es muy didáctico, vamos a decirlo así, la pregunta científica, mientras que la hipótesis pues sí ya requiere un nivel más elevado, porque ya el experto seguramente tiene una posible respuesta al problema científico. Les hablaba de Papus, este autor que existió antes de Cristo, que por cierto el doctor Balmaceda nos contó una anécdota de que él siempre pues de alguna manera acalla estas inquietudes que existen sobre algunas tesis que él ha dirigido, sobre si nada más se usa hipótesis o si se no debe de usar hipótesis, en fin, toda la controversia. Y aquellos que le han dicho, bueno, es que nada más se deben de usar hipótesis en las investigaciones, no otra cosa, solo hipótesis, tanto en investigación cualitativa como cuantitativa o mixta. ¿Qué dice el doctor? Bueno, cita a Papus, y Papus nos dice que podemos llegar al conocimiento científico tanto por la vía analítica como por la vía sintética. Es decir, no hay una norma de oro que nos diga que solo hipótesis. Eso no lo inventamos los mexicanos, porque dice el doctor que en otras partes del mundo eso no sucede. Pero bueno, a pesar de ello, nosotros podemos elegir entre la vía sintética o la vía analítica. Tenemos esas dos opciones y lo dijo Papus, que fue un autor que existió antes de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si los griegos, ya los antiguos, lo decían, pues con más razón nosotros debemos de llegar a esta conclusión, porque efectivamente esas dos vías pueden ser la solución al problema que estamos formulando. Ahora, como tal que la pregunta científica, ¿qué nos dice el doctor Balmaceda? ¿Cuál es su definición? Dice, parte de un problema de investigación descomponiéndose en subproblemas que deben resolverse a partir del método analítico, cuando no se tiene una respuesta probable y previa al problema científico. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Cuando ustedes quieran formular preguntas científicas, simple y sencillamente háganse esta pregunta: ¿qué necesito para? ¿Qué implica esto? El que ustedes, usando el objetivo general, digan, ¿qué necesito para diseñar una estrategia curricular de integración de conocimientos en educación sexual para mejorar o transformar el proceso de formación de profesores? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, si somos racionales, ¿qué es lo primero que necesito hacer?
para poder llegar a resolver el problema. Lo primero que se tiene que hacer es construir la fundamentación teórica. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que tengo que llevar a cabo? Ir a la biblioteca. Virtual o presencial, aquí acuérdense que también ya están las bibliotecas virtuales, o analizar las bases de datos, es decir, buscar referentes teóricos, metodológicos y prácticos sobre el problema, sobre mi tema de investigación, para poder diseñar la estrategia que yo quiero hacer en mi investigación. Eso es lo primero, pero probablemente no sea lo único. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿qué necesito para diseñar una estrategia en educación sexual, etcétera? Lo que ya les había dicho. Bueno, ya busqué referentes teóricos y metodológicos. Ahora yo creo que lo que sigue es analizar cómo se encuentra el fenómeno, es decir, cuáles son las características actuales del fenómeno. Entonces hago una evaluación previa de lo que está pasando en el lugar donde quiero hacer la investigación. Entonces es el siguiente paso. Entonces, ¿qué necesito yo para evaluar? A lo mejor podría ser la pregunta científica, la situación actual X o Y, para así poder diseñar una estrategia, etcétera, ¿no? Ahora, probablemente eso no sea suficiente, entonces me tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué necesito para diseñar una estrategia curricular, etcétera? A lo mejor ya hice la evaluación, ya tengo los referentes, ya hice la evaluación, pero ahora lo que necesito es diseñar la estrategia, ¿sí o no? Entonces ya diseño la estrategia y con eso ya tengo mi herramienta, mi campo de acción trabajado para poder resolver el problema. Pero posiblemente eso no sea suficiente. ¿Por qué? Porque esa herramienta tiene que ser avalada por ¿quiénes? Por expertos. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué necesito yo para evaluar por criterio de expertos la estrategia curricular, etcétera, etcétera? ¿Sí se dan cuenta? Finalmente, ¿qué es lo que necesito hacer? Ya tengo la estrategia, ya fue evaluada, ¿y qué? ¿Me la guardo en el bolsillo? Pues no, necesito implementarla para resolver el problema científico, si se dan cuenta. Y entonces sí, haciendo este ejercicio que se ve en este esquema, puedo yo ahora sí decir que ya cumplí con mi pregunta principal, la resolví y puedo yo ya decir que he cumplido y resuelto el problema científico. Entonces, si se dan cuenta, voy analizando su problema por su problema, por su problema, voy formulando cada pregunta científica y después me vuelvo a regresar en forma inversa para checar que cada pregunta científica realmente se cumplió, realmente se contestó, y yo puedo llegar al final a la pregunta central de investigación y de esta manera resolver el problema científico. Bueno, pues por el día de hoy es todo, no los quiero atosigar. Espero que haya quedado claro el tema de investigación, del día de hoy, de la clase de hoy. Posteriormente, la siguiente semana vamos a analizar ahora sí en profundidad el tema de las hipótesis, porque es muy interesante y es complejo y sí necesitan tener claridad para hacer su diseño de investigación. Bueno, cualquier duda ya saben, pregúntenme y les vuelvo a insistir, yo aquí estoy los días jueves, si quieren verme para ver lo de su tema, adelante, puedo darles asesoría. Gracias.